Capítulo 121. Saqueo. Cuando había hablado con todas las 5 familias nobles, Roland se sintió ligeramente aliviado. Cuando se recargó de regreso a su silla, Nictíngale tomó la iniciativa de pararse tras él, poniendo ambas manos en sus hombros y empezó a masajearlos. Desde el momento de derrotar al duque, hasta que había tomado el control sobre el castillo del Lord, solo había necesitado simplemente un día. Las cosas iban mucho más fáciles de lo que inicialmente había pensado. En el momento en el que el duque había muerto, la mayoría de la gente había elegido rendirse. Para los mercenarios, era más usual cambiar de bando durante la guerra, así que ellos solo se arrodillaron al suelo, diciendo que estaban dispuestos a pelear por el príncipe. Así que los mercenarios estuvieron a cargo de vigilar a los caballeros y nobles rendidos, mientras que el primer ejército era responsable de vigilar a los mercenarios. De esta manera, el numeroso grupo se movió hacia el este, y en la tarde como a las 3 ellos finalmente llegaron a la fortaleza Lonson. Cuando los guardias vieron la cabeza del duque y los otros nobles capturados, ellos inmediatamente habían abierto la puerta, permitiéndole al cuarto príncipe entrar a la ciudad. Roland no esperó hasta que todos los nobles se reunieran, dándoles la oportunidad de darle la bienvenida con grandes fanfarrias y para declararlo como el nuevo lord de la ciudad. En su lugar él inmediatamente se dirigió al castillo del lord. El castillo estaba colocado dentro de la ciudad y parecía como una ciudad dentro de la ciudad. Cuando entró en el área del castillo una pequeña escaramuza estalló, Nictíngale tuvo que utilizar un explosivo para abrir la entrada hacia el jardín de flores. Dentro del jardín, más de 20 guardias leales al duque anterior trataron de impedirle a Roland entrar, pero todos ellos fueron rápidamente eliminados por el primer ejército. No obstante, los guardias aún fueron capaces de utilizar sus ballestas de mano, resultando en 5 heridos de los cuales 2 tenían heridas graves. Afortunadamente, Nana había venido junto con la operación militar y había sido capaz de sanarlos rápidamente. Mientras tanto, 10 guardias personales usaron esta oportunidad para tomar al resto de la familia del duque para huir a través de la puerta trasera, pero aún fueron notados por Relámpago y fueron capturados rápido más tarde. Las manos de la esposa del duque y sus 2 hijos fueron atados y estaban esperando ser juzgados. Incluso ahora ellos seguían en la oscuridad, ignorantes del hecho de que el duque había sido derrotado. Cuando Roland ganó el control del castillo del Lord, el primer ejército del pueblo fronterizo inmediatamente se esparció y tomaron el control del distrito del castillo. Cuando comparaba el castillo del Lord en la fortaleza Lonson con el castillo en el pueblo fronterizo, Roland tenía que admitir que el castillo del fuerte tenía una figura mucho más magnífica. Tenía una forma hexagonal con 6 torres vigía en sus muros y 5 torres altas de un piso en medio. Durante esta era realmente extraño construir lugares de esta altura. Dentro de las tierras del castillo, también había residencias de los habitantes del castillo, almacenes, establos y todo lo demás que necesitaban. El duque incluso tenía su prisión personal bajo el sótano del castillo. Él puso los prisioneros valiosos como la familia del duque exactamente en esta prisión. Los civiles fueron todos liberados, mientras a los mercenarios les fueron confiscadas sus armas y fueron puestas en el jardín del castillo y en cuartos libres. Al mismo tiempo también tomó algunos líderes y les pagó para que los vigilaran. En los ojos de Roland, la mina de la ladera norte sería el mejor destino para estas personas oportunistas, pero por el momento tenía cosas más importantes que tenía que hacer. Hasta ahora, tenía que hacer la cosa más importante después de una batalla, el cual era conocido comúnmente como saquear el cadáver. Roland junto con una bruja estuvieron revisando sobre todo una y otra vez dentro del castillo. No dejó incluso la última piedra de la retribución de Dios que había encontrado en el baúl. Después de que hubieran buscado entre todas las cosas, su ganancia era realmente impresionante. Simplemente en 2 cajas que ellos habían descubierto dentro del sótano, ya había encontrado más de 10.000 monedas de oro. Dentro de un cuarto oculto en la habitación del duque, Nictíngale descubrió varias docenas de gemas del tamaño de un ojo. Eco encontró otra habitación oculta detrás de la chimenea, el cual no solo estaba lleno de una variedad de artefactos de oro, tales como el cetro, la corona, etc., también había varias piezas de joyas brillantes, ordenadamente colgados en las paredes de un marco de madera.
Estos eran los recursos financieros personales del duque. Cuando Roland vio todos estos grandes bienes frente a él y los comparó con las 500 monedas de oro que había reunido en las últimas 2 temporadas, su corazón estuvo lleno de resentimiento. Él no estaba preparado en lo atractivo que era la sensación de saquear. Si no hubiera venido de una altamente desarrollada era industrial, él muy probablemente habría guardado todo para él solo. Pero ahora solo podía suspirar con tristeza, él tenía que pensar en un panorama amplio. En un futuro previsible, la población trabajadora en el pueblo fronterizo incrementaría sustancialmente y antes de que pudiera desarrollar su territorio agrícola, él necesitaría importar grandes cantidades de granos de otras fuentes. Por lo que todos los tesoros fueron almacenados en cajas y fueron aligerados por un Minkbeard, bajo la protección de hacha de hierro y varios guardias personales. Estos fueron llevados de regreso a su propio castillo en el pueblo fronterizo. Con el tiempo incluido para encantar todo, la entrega tomaría alrededor de 3 días. Debido a esto, después del segundo día Roland no tomó monedas de oro como rescate. Comerse al duque le había traído muchos beneficios y ahora él solo necesitaba gente y animales vivos. Su Alteza, ¿realmente solo desea quedarse aquí por una semana?, preguntó Nightingale. ¿Qué? Roland había cerrado sus ojos, disfrutando la explosión de hormigueo viniendo de sus hombros. Esta es la ciudad más grande en el oeste, ¿cierto?, susurró ella, comparado con el pueblo fronterizo. ¿Por qué no quiere quedarse en este lugar más próspero? La estructura de poder en la fortaleza Lonson es enredado y complejo, no es adecuado para hacer lo que quiero hacer. Y con mi plan, mantendríamos el status quo, lo cual no es tan malo. Si quiero cambiarlo, la resistencia que encontraría solo se volvería más grande, y si llegara a usar maneras crueles ellos se amontonarían tratando de barrerme fuera. Roland sonrió y dijo, por supuesto la parte más importante es que, las personas aquí en el fuerte están profundamente influenciados por la iglesia, por lo que se volvería difícil hacer que las personas las acepten. Lo he dicho una vez, tengo la esperanza de que las brujas serán capaces de caminar libremente entre las calles, y en el pueblo fronterizo, ahora esto es posible. Sí, dijo Nightingale suavemente, usted ya ha cumplido con su promesa. Temprano en el tercer día, Petrov trajo su lista en apuro, y como siempre Roland lo recibió en el salón. Su Alteza, he tomado mi decisión. Le daré un vistazo. Dijo Roland y recibió la lista de él. Y justo como había esperado, en la parte superior de la lista con la mayor cantidad de puntos necesarios estaban los siervos con el valor de 2 puntos, cerca de 800 personas, también 100 ganados y 300 ovejas para un total de 900 puntos, el resto fue pagado con todo tipo de artesanos. Su Alteza Real, ¿es esto aceptable? Por supuesto, solo tenías que juntar 3000 puntos, Roland le regresó la lista, ¿para cuándo serás capaz de reunir a todas estas personas y recursos? Hoy será posible, al menos en el caso de las personas y las otras propiedades ellos se quedarán en el territorio Oneisucle, pero Su Alteza, si se los quiere llevar de regreso con usted al pueblo fronterizo, tomaría tal vez 2 semanas. Depende de ti organizar el transporte al pueblo fronterizo, dijo Roland, tocando la mesa. Como comerciante, deberías tener experiencia en organizar una caravana. Sí, señor, Petrov dudó por un momento. Entonces mi padre. Te lo puedes llevar contigo hoy, dijo el príncipe sonriendo y le pasó un rollo de pergamino. Si crees que no hay ningún problema con él, simplemente imprime tu pulgar sobre él. Esto es, el contrato representativo. Petrov solo había leído el inicio y luego habló agitado. Realmente promete garantizar el derecho para gobernar la fortaleza Lonson a la familia Oneisucle. Él extendió el pergamino y empezó a leer el contrato cuidadosamente. Viendo que Petrov se mostró cauteloso, Roland asintió con satisfacción. Como colaborador, poner atención a los contratos es el requerimiento más básico. Después de un rato, Petrov levantó la cabeza. Este contrato y lo que me dijo usted ayer es básicamente lo mismo, pero hay una cosa. Apuntó al final del contrato, Su Alteza Real, ¿no debería yo escribir el nombre de mi padre aquí? El conde es el representante de la familia después de todo. Roland sonrió, por supuesto que no,
fuiste tú, no tu padre, quien habló conmigo acerca del puesto de representante, por lo que es natural escribir tu nombre al final del contrato. Por un momento Petrov quedó sorprendido, no podía creer lo que había escuchado, así que preguntó, Su Alteza, ¿no querrá decir que? Sí, tú tomarás el lugar del duque y gobernarás el fuerte, asintió Roland. Si eres capaz de cumplir el contrato, puedes seguir gobernando la ciudad incluso después de que me haya convertido en el rey. Aquí pausó por un momento y sonrió, pero si rompes el contrato, encontrarás el mismo destino que el duque desde que fui capaz de invadir la fortaleza Alonso una vez, no hay ningún problema en hacerlo una segunda vez. Hay que trabajar juntos, señor embajador. Capítulo 122. Padre e hijo. El calabozo del castillo no era tan oscuro y húmedo como los de la prisión en el pueblo fronterizo, tal vez el duque no quería convertir su sótano en una casa embrujada, u oler el nauseabundo olor tan pronto como descendiera las escaleras. Generalmente hablando, el calabozo era todavía relativamente limpio. Las celdas también estaban decoradas de forma distinta de acuerdo a su grado, algunas estaban vacías, algunas solo estaban decoradas con una cama, incluso tenían un guardarropa, un escritorio y candelabros también ya estaban disponibles. Probablemente las celdas también eran un lugar para que el duque mantuviera a algunos de la nobleza, de esta forma la etiqueta básica podría ser garantizada. Roland también encontró una celda especial en la esquina, dentro de él había una enorme cama ocupando más de la mitad del cuarto, también habían cadenas colgando del techo, pero las cadenas del cuello y las muñecas estaban envueltas en capas de lana de oveja y en la pared colgaban una variedad de látigos. Parecía que el duque Ryan también había llevado a cabo investigaciones en algunas áreas, pensó, es una lástima que tenga que irme en unos días, así que no puedo analizarlo detenidamente. Como el prisionero más valioso, el Lord Hall estaba naturalmente en la mejor celda. Si nadie se enfocaba en las rejas de hierro del exterior, pensarían que esta era una lujosa habitación. Más aún, tenía que compartir la habitación con el conde Maple Leaf, el Descant Wolf, el hijo mayor de la familia Wild Rose y el segundo hijo de la familia Elk. Juntos con la familia Ryan, estas eran las 6 familias de la fortaleza Lonson. Por supuesto, la familia Ryan había sido destruida por Roland, así que su esposa y sus hijos fueron puestos en la celda de al lado. Cuando las otras personas vieron que el príncipe apareció en el calabozo, los nobles se pusieron de pie, no esperando a que ellos empezaran a cuestionarlo. Roland empezó a hablar primero, tomaré el conde Oneysucle conmigo, así que puede salir. Respecto al resto de ustedes, aún estamos esperando por el rescate, en el momento en que paguen los dejaré libres. Padre, coma, gritó Petrov en el momento en que lo vio, luego miró hacia su amigo, entonces le dijo a Roland, Su Alteza, no vi el nombre del conde Elk en la lista, si él murió en el campo de batalla. El hijo mayor de la familia Elk ahora debería ser la cabeza de la familia, pero por el momento él no está en casa, así que no hay nadie quien pudiera tomar su lugar y René no puede ser liberado. Pero si lo deja libre, ¿puede él ir a casa y organizar su propio rescate? Estoy dispuesto a dar una garantía por él. ¿Te refieres al hijo mayor de la familia Elk, Jack Mete? Roland agitó su cabeza. Él ya ha regresado. No solo ha vuelto a la fortaleza Lonson, sino incluso vino al castillo ayer, pero no creo que él pague el rescate. Oyendo esto, René se deslizó al frente de la celda. ¿Por qué? Dijo que desde que no protegiste a tu padre en el campo de batalla, era lo mismo que hubieras sido su verdugo. ¿Por qué dijo esto? El que asesinó a nuestro padre René inmediatamente cerró su boca. Roland no tomó su arranque de ira seriamente. Lo que querías decir era que obviamente yo fui el que asesinó al conde, ¿cierto? Él se acercó al frente de la celda. Previo a los meses de los demonios, tu padre envió intrusos a mi castillo, tratando de quemar mis reservas de comida, dijo Roland. Y ahora él siguió al duque al campo de batalla, tomando a sus caballeros para atacar mi territorio. Yo simplemente empecé un contraataque, para repeler a los invasores. Sin embargo, ahora yo soy el asesino. ¿No debería ser el duque Ryan quien había ordenado a tu padre actuar ser el que debería ser condenado?
Además, si no fuera por la declaración de Hell de que tú no sabías nada acerca del intento de quemar mi comida, ya serías hombre muerto en este momento. René quedó sin habla. ¿Su Alteza Real?, preguntó Petrov, preocupado. Si su hermano no paga el rescate por él, ¿le dará muerte a René? No, ese no será el caso. Después de todo siempre soy benevolente, sonrió Roland, muy probablemente lo llevaré conmigo al pueblo fronterizo. Ahí él trabajará 20 años en la mina de la ladera norte para ganarse su libertad. ¿De cuánto es el rescate? Como segundo hijo, no tiene oportunidad de heredar el título, el precio por él es mucho menor que por el conde Honeysuckle, siempre y cuando él pague el valor de 1000 puntos en materiales, él se puede ir. Roland lo miró con interés. ¿Qué tal? ¿Quieres pagar el rescate por él? ¿Qué cantidad? 1000 monedas de oro. El conde Honeysuckle interrumpió su conversación. Tu hijo te informará más tarde sobre lo que significa. El príncipe les dio la señal para que se movieran. Vamos, no hay nada que hacer aquí abajo. Desde que él es el segundo hijo de la familia Elk no hay por qué apresurarlo por el momento, aún así, puedes regresar y considerarlo lentamente. El grupo entero finalmente abandonó la prisión. Cuando llegaron a la entrada del castillo, el conde repentinamente se detuvo. Su Alteza Real, sé que el duque Ryan actuó pecaminosamente y es imperdonable, pero su esposa e hijos son inocentes. Tal vez, Roland no pudo negar sus palabras, no tenía la intención de sentenciarlos a ser exiliados ni a colgarlos tampoco. Simplemente me los llevaré al pueblo fronterizo conmigo y los pondré en la prisión ahí. Aunque esto, hasta el día en que ascienda al trono, pensó. Ahora no es el momento de ser benevolente hacia una mujer. Incluso si no son culpables, no obtendría beneficios si fuera a liberarlos, más aún, solo me traería otra fuente de problemas después de todo, el hijo mayor había tenido derecho legal de sucesión. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Salafi Huy incrédulo y mirando fijamente con la boca abierta a Petrov. Su Alteza Real no tiene la intención de vivir en la fortaleza Lonson, y más aún incluso quiere que tú gobiernes el fuerte por él. Cuando estuvieron de regreso en el castillo del conde Honeysuckle, Petrov inmediatamente le dijo a su padre todo lo que había sucedido durante los últimos 3 días. Cuando el otro escuchó acerca del contrato representativo, el conde no pudo esperar por otra confirmación. Saltó y caminó en círculos a través del estudio, obviamente sintiendo una emoción muy complicada. Padre, ¿te encuentras bien?, preguntó Petrov preocupado. Así que parece que nuestro oponente es principalmente la familia Elk. Comparado con ellos, las otras 3 no tienen el patrimonio ni la fuerza, así que ellos no deberían ser un problema para nosotros. ¿Qué? No podía seguir lo que su padre quería decir. Eres tan decepcionante, dijo el conde, realmente me decepcionas. Su Alteza te dio tan buena oportunidad, pero incluso ahora no te has dado cuenta de quiénes son tus oponentes. ¿No estás sorprendido? ¿Te refieres al hecho de que el príncipe insiste en regresar al pueblo fronterizo? Por supuesto, también creo que es extraño. El conde agarró su barba, pero sus razones no tienen nada que ver con nosotros. Para nosotros lo único importante es que el contrato es real. Efectivamente este era el caso, pensó Petrov. No puedo creer que Su Alteza se tomaría todas las molestias solo para jugarme una broma, respecto a por qué ama vivir en el pueblo fronterizo. Más tarde tendré el tiempo suficiente para averiguar sus verdaderas razones. Pero nunca habría pensado que la habilidad de mi padre para adaptarse a las nuevas circunstancias era tan fuerte. ¿Lo excusé bien? ¿Es ese niño Mete tu amigo? Salafi repentinamente se paró frente a Petrov. Mañana, irás allá y lo liberarás. ¿Estás de acuerdo en que gaste 1000 monedas de oro para liberarlo?, preguntó Petrov sorprendido. Piénsalo un poco, el conde Elk murió y el hijo mayor no quiere liberar al segundo hijo, y durante la pelea, con la excepción de algunos caballeros, ellos casi no tuvieron ninguna baja. Una vez que Jack Mete tome el título, tratará de impedir tu éxito en el futuro. No, dijo el conde, el por qué Jack no quiso liberar a René es porque teme que el otro represente una amenaza para él. Muy bien, resulta que esta es su verdadera intención. Petrov sonrió dentro de su corazón.
pero también sabía que su padre estaba en lo correcto. René había crecido con espadas y lanzas, más aún, él era mucho más cercano a los caballeros dentro de su territorio, a diferencia de Jack el hijo mayor, quien no tiene el cuerpo ni aire de lord. En su lugar él prefería la perversa vida de noble. A pesar de que René había mostrado repetidamente que quería ser un caballero, sin embargo eso era en el tiempo en que no tenía oportunidad de heredar. Pero ahora que el conde estaba muerto, ¿quién podía garantizar que él no pediría la ayuda de los otros caballeros, quienes podrían matar al hijo mayor por él? Así que ¿por qué liberar a una persona quien más tarde se volvería un problema para él? La decisión de Jack era muy simple y despiadada. Mi amigo nunca haría eso, aseguró. Tal vez, pero después de que lo liberes, Jack tendrá un dolor de cabeza, ya sea que tenga la intención de hacer eso o no. Salafi explicó más allá, respecto a los materiales con valor de 1000 puntos. Simplemente podemos elegir más artesanos. Cuando preparé el rescate para usted, ya he transferido algunos de nuestros artesanos, y ahora, transferiré incluso más. No tendremos suficientes artesanos para nuestro propio territorio. No te preocupes por eso, sabes que el norte se ha vuelto un desastre, explicó el conde confiadamente. La mayoría de las fuerzas de los 4 reinos fueron asesinados en Hermes, así que en todos lados los lores han forzado a la gente a unirse a sus ejércitos. Ahora hay una gran cantidad de refugiados. Simplemente podemos tomar esta oportunidad para comer un poco más, de esta forma incluso podemos ahorrar un poco de nuestro pago mensual. Escuchando todas estas explicaciones, Petrov se dio cuenta que su padre también era un experto hombre de negocios. Al menos su habilidad con los negocios era más fuerte que su habilidad en el campo de batalla. Capítulo 123. La invitación de la iglesia. Ya era el 4.º día desde que Roland había tomado el control del castillo. Hoy casi todos los nobles en las áreas de los alrededores estaban reunidos dentro del gran salón. A pesar de que la mayoría de las personas sabían de las noticias, Roland todavía sintió que era necesario decirles personalmente que el territorio occidente ahora tenía un nuevo soberano. Después de que les informó acerca de sus intenciones de mudarse de regreso al pueblo fronterizo y que el primogénito de la familia Oneizucle ahora gobernaría en su lugar, repentinamente todos empezaron a discutir las noticias. Por supuesto, nadie estaba dispuesto a tomar la iniciativa de ponerse de pie y objetar. Después de todo, la cabeza del duque aún estaba colgado sobre la entrada de la ciudad y las noticias de que el nuevo rey Timothy había sufrido una gran pérdida y no podía enviar fuerzas externas también ya era sabido para todos. Más aún, todos los caballeros de la familia Oneizucle habían sido liberados, mientras al mismo tiempo él no había aceptado ningún rescate por los otros caballeros, por lo que los caballeros junto con los mercenarios podrían todos regresar junto con él al pueblo fronterizo. En los planes de Roland, los mercenarios serían enviados a la mina, donde podrían trabajar para ganarse su libertad, y los caballeros podrían obtener una oferta de trabajo en caso de que mostraran arrepentimiento y tuvieran buen comportamiento. Después de todo, la mayoría de los caballeros eran literatos y por lo tanto podían ser usados como maestros. Por supuesto, por el resto de su vida no se les permitiría portar un arma de nuevo. Si era manejado de esta forma, la familia Oneizucle debería tener el suficiente poder para mantener a raya a las otras 4 familias, y también deberían tener las suficientes tropas para defender la fortaleza Lonson y así como también su propio territorio. Pensó Roland. Respecto a los movimientos invisibles ocurriendo bajo el agua, es un problema del cual Petrov tendrá que preocuparse por su cuenta. En los últimos días, también se tomó el tiempo para enviar de regreso a algunos residentes del pueblo fronterizo quienes se habían rebelado durante el invierno, donde varias personas habían muerto debido al hambre y el frío, incluyendo al exministro de Finanzas Ferrero. Todos ellos podían enfrentar un juicio en el pueblo fronterizo. Su único lamento era que la mente maestra detrás del intento de quemar su comida y de la muerte de Greyhound, el conde Mal, ya había muerto en el campo de batalla. Hoy, el tráfico entre la fortaleza Lonson y el pueblo fronterizo finalmente había sido restaurado, lo cual significaba que hasta el final de la próxima semana varios barcos navegarían río arriba para entregar los recursos recaudados.
Roland esperaba que Barov estuviera muy ocupado por las próximas semanas, no solo había recibido un montón de monedas de oro saqueadas, también tenía que organizar el reasentamiento de una gran cantidad de inmigrantes. También aún era desconocido si Karl había construido suficientes refugios de madera. Pensando en estos problemas, no podía evitar querer regresar al pueblo fronterizo tan pronto como fuera posible. Además, la gran operación agrícola también tenía que empezar pronto. Después de entretener a todos los nobles en el almuerzo, Roland tenía la intención de tomar una siesta, pero entonces uno de sus guardias anunció un invitado especial. El sumo sacerdote de la iglesia en la fortaleza Lonson. Oyendo esto, a Roland repentinamente se le quitaron las ganas de dormir. La fortaleza Lonson era completamente diferente al pueblo fronterizo. Aquí la iglesia había sido enraizada por mucho tiempo, no solo tenían una iglesia, ellos incluso habían enviado un sumo sacerdote a este lugar. Esta también era la razón principal por la que decidió desarrollar más el pueblo fronterizo en vez de quedarse más tiempo en la fortaleza Lonson. Aquí las personas ya estaban bajo la influencia de la iglesia por un largo tiempo y cualquiera de los civiles podían convertirse en sus ojos. Aquí su plan para manipular la opinión de las personas se volvería complicado y el riesgo de que las brujas fueran descubiertas también sería mucho más alta. A menos que él completamente desarraigue a la iglesia, sus reformas nunca tendrían la oportunidad de ponerse en marcha. Poner atención al reemplazo del gobernador de la fortaleza Lonson es un asunto normal para la iglesia, así que Roland no estaba sorprendido de que ellos le enviaran un representante para ponerse en contacto con él. No obstante, la identidad de la persona que habían enviado era un poco especial. Como sumo sacerdote de la iglesia, él pertenecía a los más influyentes de las personas. El área bajo su jurisdicción era similar al tamaño que al de un duque. Una vez más él decidió usar el gran salón como lugar de reunión. El sumo sacerdote Tilo parecía estar alrededor de los 40 años de edad. Estaba vestido con el típico estilo de la iglesia, con una túnica blanca debajo y una túnica azul sobre ella, dándole una apariencia pulcra y un comportamiento que era tan cortés como la aristocracia. Si no fuera un miembro de la familia real y aliado de las brujas, Roland creía que tener una conversación con tal persona habría sido un placer. Como sumo sacerdote él estaría en posesión de una piedra de la retribución de Dios de alta calidad, así que con el fin de evitar cualquier accidente, Roland le dijo específicamente a Nightingale antes de la reunión, que ella debería permanecer lejos de él durante ese tiempo. Después de que Tilo le dio un saludo, Roland lo invitó a sentarse en la mesa y ordenó un poco de té. No importa lo que pensara, él al menos tenía que mostrarle una atmósfera de bienvenida en la superficie. Su Alteza Real, estoy aquí como representante de la nueva ciudad santa, dijo Tilo con una sonrisa. Usted se ha convertido en el verdadero amo del territorio occidental, que Dios lo bendiga. Gracias, dijo Roland en tono relajado. No parece importarle del todo que me haya deshecho del duque Ryan y tomado el control sobre la fortaleza Lonson. Nosotros raramente intervenimos en disputas seculares, siempre y cuando las personas puedan vivir una buena vida. Él tiene que ser un buen gobernante. Así que en qué familia haya nacido, o si él perteneciera a la familia real, no es importante para la iglesia. De hecho, creo que la iglesia es mucho más de mente abierta al respecto. Previamente yo solo era el hijo de un campesino, y ahora me he convertido en un sumo sacerdote. Sonrió. Discúlpeme, mi lord, pero no creo que un mero campesino se podría convertir en un duque, ¿verdad? Si él lanzaba un levantamiento para derrocar a la familia real, él incluso se podría convertir en el rey. Pensó Roland, así que nunca lo dijo en voz alta. En su lugar, fue directo al asunto. Así que, ¿a qué vino el día de hoy? ¿Fue solo para entregar la bendición? La bendición era solo parte del asunto al que he venido. También quiero ofrecer cooperación entre nosotros. ¿Cooperación? ¿Qué tipo de cooperación? Le ayudaríamos con lo que sea que necesite para expandir su territorio o sus ejércitos. Espere un momento. Frunció Roland. Acaba de decir que la iglesia raramente interviene en disputas seculares. Rara intervención no significa no intervención, dijo el sumo sacerdote, todavía casualmente.
Tengo que decir que siempre y cuando las personas en este mundo tengan una vida pacífica y tranquila, nosotros no intervendremos. Pero la pelea entre su hermano Timothy y su tercera hermana García ha dado como resultado la ampliación de la pobreza a través del sur. Al principio, pensamos que Timothy lo merecía y que se convertiría en un respetado rey, pero ahora pensamos que no vale más la pena, usted es el hombre indicado. Roland tomó una mirada pensativa, parece que la iglesia tiene el deseo de ayudarme a pelear por el trono. Él inconscientemente preguntó. ¿Por qué? Usted lideró a la gente del pueblo fronterizo a resistir a las bestias demoníacas y pasó todo el tiempo de los meses de los demonios con ellos en el pueblo fronterizo, todo esto prueba su habilidad y coraje. Y por la gran cantidad de comida que usted compró del pueblo Willow cualquiera puede ver que no desea ver a su gente morir de hambre, lo cual muestra su benevolencia. Con esto usted tiene las tres grandezas que un noble debería tener, más aún, incluso tiene sangre real. Todas estas son las razones por la cual lo elegimos a usted. Roland no creyó ni una sola palabra de lo que dijo el sumo sacerdote, pero al menos probó que, incluso el pueblo fronterizo que estaba al borde del país y era una isla independiente durante el invierno, ellos aún estaban bajo la cercana vigilancia de la iglesia. ¿Cómo ayudarían? ¿Enviarían ustedes un ejército de jueces a pelear por mí? Incluso a pesar de que queremos calmar el estado de guerra en el sur tan pronto como sea posible, sin embargo si fuéramos a hacer algo como lo que usted sugiere, nosotros alzaríamos el resentimiento de la mayoría de la nobleza. Así que solo lo podemos ayudar materialmente. El sumo sacerdote sacó 2 píldoras de su bolsillo, una era negra y la otra era roja, en ambos el sello de la nueva ciudad santa había sido grabado. Este es nuestro equivalente a las drogas producidas en su taller de alquimia. Las píldoras rojas harán fuertes a tus hombres temporalmente, mientras las píldoras negras reducen la sensación de dolor y frío y en su lugar aumenta su resistencia por varias veces. Con estas drogas, su ejército se volvería imparable y la iglesia solo le cobraría el costo de producción. Por un momento Tilo pausó, una moneda de oro. Estas 2 píldoras pueden ser presentadas a usted como un producto de prueba para confirmar que mi declaración es verdad. ¿Cuál es la recompensa que esperan? ¿Expandir el alcance de la iglesia y construir templos en cada territorio? Por supuesto eso nos haría felices, pero nuestra intención principal es terminar la guerra. Siempre y cuando las personas puedan tener una vida pacífica, ellos naturalmente vendrán a los brazos de Dios. Roland aceptó las píldoras ofrecidas. Esto suena sorprendente, pero por el momento, no tengo la intención de competir por el trono del reino de Greycastle. Ambos Timothy y García son mis familiares cercanos y no quiero lastimarlos. Puedo entender su punto. El sumo sacerdote sonrió despreocupadamente, pero a veces los lazos de la familia no pueden detener la tentación del poder, especialmente cuando usted se convierta en una piedra en el camino de otros hacia el poder. Estas píldoras solo serán el inicio. Todavía hay muchas otras posibilidades en cómo podemos ayudarle. Si decide tomar ese paso, siempre puede venir a buscarme en la iglesia. Habiendo dicho todo esto, se levantó e inclinó para saludar. Con esto ya le he informado sobre las intenciones de la iglesia, que Dios lo acompañe, Su Alteza Real. Capítulo 124. Regreso al pueblo fronterizo. Probablemente nunca te había visto mentir tanto como lo has hecho ahora, dijo Nictíngale mientras caminaba fuera de su niebla justo después de que Tilo se fue. ¿Cómo fue para sumo sacerdote de la iglesia? Coma preguntó Roland, ¿podrías decir si estaba mintiendo? No, mi vista estaba bloqueada por su piedra de la retribución de Dios, y el lugar en el que estaba parado, solo podía ver una masa de oscuridad. Desafortunadamente, no podía tratar al sumo sacerdote de la misma manera en que lo había hecho con todos los otros nobles, pensó Roland lleno de arrepentimiento. Entonces puso las 2 píldoras sobre la mesa. Dime, ¿realmente estas píldoras tienen algún tipo de efectos milagrosos? Reducir el dolor, lo mismo se podía hacer con la morfina. Respecto a incrementar la fuerza, suena como si aumentara la tasa en la que la glándula de adrenalina libera hormonas. El problema es cómo se las arreglaron para extraer estas sustancias y convertirlas en píldoras. Si la iglesia tenía tal nivel técnico,
ellos habrían conquistado el mundo hace mucho tiempo. Espera un minuto. Roland repentinamente pensó a través de una posibilidad. ¿Pudieron ellos haberlo hecho con magia? Eres capaz de ver el flujo de la magia, ¿verdad? Miró hacia Nightingale. ¿Puedes ver los rastros de magia en estas dos píldoras? Nightingale tomó las píldoras en su mano y luego le dio una mirada cercana, pero cuando se los devolvió a Roland solo pudo decir: no hay magia visible, pero para mí, ellos parecen un poco a la piedra de la retribución de Dios. ¿Piedra de la retribución de Dios?, preguntó Roland en confusión. Bueno, ella asintió. Usted estuvo conmigo en mi mundo de niebla. Es solo blanco y negro, pero la oscuridad del negro normal y la oscuridad de la piedra de la retribución de Dios son diferentes. Para el último, tengo la sensación de vacío como si estuviera intentando tragarse el mundo a su alrededor. No sé cómo describirlo mejor más que con esa sensación. Dudó Nightingale. En lugar de hablar de un agujero negro, es más como si ahí no hubiera nada. Nada. Es correcto, ellos me dan la sensación de la nada. Ella asintió reconociendo. Las dos píldoras también me dan la sensación de la nada, pero solo muy sutilmente, y tampoco es un agujero redondo, sino más bien una sección de delgados hilos negros. ¿Puede esta, nada, interferir con tu habilidad? Nightingale tomó las píldoras una vez más y repentinamente entró a la niebla. Solo para reaparecer más rápido, no parecen tener afectar mi habilidad. Todavía creo que es mejor tomar prisioneros con sentencia de muerte y dejarles que traguen esas píldoras para probar sus efectos. Roland envolvió un pedazo de papel cuidadosamente alrededor de las píldoras, solo entonces los puso dentro de su bolsillo. Nunca habría esperado que la iglesia tendría tan buena impresión de ti, dijo Nightingale después de sentarse al lado del príncipe, dando una sensación deprimente. Si el sumo sacerdote no estuviera usando su piedra de la retribución de Dios, apuesto a que de las 10 oraciones que habría dicho, 9 serían mentiras. Dijo Roland en desdén. Al final, el punto clave es que lo que están ofreciendo y lo que están pidiendo simplemente no cuadran juntos. ¿Por qué? Mira lo que quieren: más templos, más creyentes, un príncipe o un rey que solo gane poder con su apoyo, y por lo tanto más adelante extenderán su propaganda divina. Un país estable es más factible para el desarrollo de creyentes y el desarrollo de su poder. De otra forma, bajo el caos de la guerra, la iglesia y los monasterios serían reducidos a refugios y se convertirían en el objetivo de robo hacia los nobles. Pero no puedes ellos haber tomado un gusto por ti, porque puedes llevar a las personas a una vida pacífica. No lo creo. Roland agitó su cabeza. La estabilidad deriva de la unidad o el equilibrio, incluso si el rey pierde el tiempo solo buscando placer todos los días. Las personas aún estarían mejor que esos quienes están viviendo dentro de países que están en guerra. Así que si fueran a apoyar al segundo príncipe no sería una sorpresa, tampoco sería extraño si ellos decidieran apoyar a mi hermana García. Pero lo que es raro es que ellos vinieran y me ofrecieran su apoyo, especialmente ahora justo después de que García ganó contra Timothy. Si la iglesia fuera a apoyar a García completamente, me temo que los territorios orientales del reino serían tragados por ella en menos de 6 meses. Con eso, alrededor del 40% del país caerían bajo el mandato de la reina del puerto de Agua Clara, y la presión que tendría que enfrentar se incrementaría exponencialmente. Aún así ellos no apoyan al fuerte, sino en su lugar eligen al candidato más vulnerable, desde su punto de vista. Esta situación pareciera ser ventajosa para la iglesia. Asumiendo que yo fuera a aceptar su apoyo, la ya complicada situación de este país con 2 reyes, incluso se volvería entonces más caótico. Las consecuencias directas de una guerra de 3 bandos serían una gran caída en la población, una pérdida rápida de bienestar, y desde que la guerra se extendería sobre todo el país, su unificación solo sería retrasada incluso más. ¿Qué ventaja hay para la iglesia en esto? Sin necesidad de decirlo, ellos no obtendrán más creyentes. Me temo que incluso todas las iglesias construidas en todas las ciudades serán derribadas hasta que no quede nada. Parece que no entiendes la forma de pensar de los nobles, siempre están torciendo y girando. Suspiró Nightingale.
Bueno, respondió Roland riendo, no pertenezco a los nobles. Nictinga le agudizó sus ojos, mirando al príncipe por un largo rato. Extraño, ¿por qué esto no fue una mentira? 3 días más tarde, Roland finalmente había vaciado las bibliotecas del castillo y del fuerte y ahora estaba navegando de regreso en el pequeño pueblo mientras se sentía muy satisfecho. A lo largo del río Chisui, cerca del pueblo fronterizo, la escena del río había cambiado su apariencia durante los últimos días. En las áreas cerca del pueblo fronterizo, los cuales habían sido abiertamente quemados por Anna, ahora habían muchas personas quienes estaban muy ocupadas viendo sus vestimentas. Ellos deberían ser los primeros siervos quienes fueron transportados al pueblo fronterizo. Y en el área cerca de las cordilleras impenetrables, fueron levantadas una cantidad de refugios simples de madera. Dentro de los refugios Roland también podía ligeramente ver un poco de actividad. Pensó que deberían ser la familia de los siervos. Estas personas fueron atados a la tierra por generaciones, sus hijos también nacerían como siervos, debido a esto no podían ver esperanza alguna, terminando por vivir una vida llena de insensibilidad. Su motivación para trabajar la tierra no venía de sus corazones, en su lugar, venía de los látigos esclavizadores. La resultante baja productividad era simplemente un gran desperdicio de recursos humanos. No había duda que la esclavitud era el enemigo de la producción industrial y era un sistema el cual necesitaba ser abolido. Pero Roland no tenía la intención de convertirlos a todos ellos en hombres libres, sino que quería proveerlos con una salida, para que pudieran ver la esperanza de una promoción para convertirse en personas libres incluso si amo tan generoso fuera a darle a sus esclavos la posibilidad de removerles el estatus de esclavos era un precedente. Este tipo de compromiso de manejar a los siervos no llamaría mucho la atención incluso si las noticias fueran a circular. A lo mucho, los otros nobles pensarían que simplemente era una persona generosa, nada más. Solo tenía que esperar hasta el momento justo en el futuro, entonces él aboliría completamente la esclavitud, para ese momento la resistencia que enfrentaría sería mucho menor. El área cerca del muelle estaba lleno de barcos, haciendo claro que el pequeño muelle era incapaz de manejar todas estas naves. Afortunadamente, pequeño pueblo era más como una embarcación ligera, así que no necesitaba un muelle para atracar. Parece que también tengo que poner la tarea de desarrollar el muelle en la agenda, pensó Roland. Cuando finalmente estuvo de regreso en el castillo, no podía permitirse tomarse el tiempo para descansar, en su lugar, inmediatamente fue a su oficina para llamar a Varo, permitiéndole reportar acerca de la situación actual del pueblo fronterizo y sus recursos. El ministro asistente ya había estado preparado por un largo rato, así que solo tuvo que tomar un rollo de pergamino de su bolsillo y lo extendió en la enorme mesa de madera. Su Alteza Real, la cantidad de materiales que usted envió de regreso al pueblo fronterizo realmente me asustó. Dicho eso, las esquinas de sus labios hacia arriba todavía revelaron su humor. 12 de mis aprendices necesitaron una noche entera para contar todas las monedas, los cuales eran más de 14,000 monedas de oro. Esto es equivalente al ingreso anual de ciudades normales. Para acumular todas estas monedas de oro el duque probablemente había necesitado más de 20 años, pensó Roland, muy probablemente viene del saqueo y la explotación de las personas en el territorio occidental. Tengo que convertirlos en comida, acero y maquinaria tan pronto como sea posible. Esas joyas, ¿cuánto valen esas joyas y las artesanías? Aún no he tenido el tiempo para hacer la conversión, pero estimándolos conservadoramente tienen el valor de alrededor de 10,000 monedas de oro. Si fueran a ser subastados en la ciudad del rey, su precio sería incluso más alto. Pero por ahora, solo están almacenados en el sótano de su castillo, pausó Varo. No obstante, esto quiere decir que el almacén original no es lo suficientemente amplio para la comida, así que sugiero que usted incremente el área del castillo, construyendo más almacenes para guardar otros recursos.